En los últimos meses se ha hablado varias veces del ayer. En este caso quería comentártelo desde el punto de vista de su cuenta, digamos, de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los brokers, sean online, sean físicos, normalmente trabajan solo para particulares y encontrar empresas que nos ofrezcan alguna posibilidad desde el punto de vista empresarial es realmente complicado. Por eso quería traeros este vídeo. Es un vídeo patrocinado, quería decirlo por anticipado para que no haya problemas, pero también es cierto que creo que es una opción realmente interesante y merece la pena analizarlo desde el punto de vista de broker. Pero bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero, desde el punto de vista de análisis, vamos a analizarlo un poquito desde varios puntos de vista, ¿no? El primero yo creo que tiene que ser desde el punto de vista de regulación, bien, es decir, que vamos a ver que cumpla o no cumpla, si podemos contratarlo o no podemos contratarlo, qué es lo que sucede, qué pasa, impuestos accionales 720, lo que nos va a decir la asesoría yo creo que influye muchas veces, ¿no? O sea, al final a mí me ha pasado a veces de no contratar determinadas cuentas o determinados clientes por el follón que me podía montar la asesoría. En este caso yo creo que es una parte, ¿no? También el tipo de cuenta de empresa, a ver qué tipos de cuenta existe, si existe una, si existe varias, etcétera, y ver cuál es lo que más nos puede, digamos, interesar. Bueno, desde el punto de vista de regulaciones y situación en España, pues está regulada en el Reino Unido por la FCA, regulada en la Unión Europea por la EFSA y está dentro de la CNMV. Es decir, que podemos buscar en la CNMV y aquí nos aparece la Ayer Europe As, que es, digamos, la empresa que estaría, ¿no? Fijaros cómo aparece en la CNMV como con registro, ¿no? ¿Qué está detrás o qué dinero nos podemos proteger? Pues realmente al estar el AIR en Estonia nos protegen hasta 20.000 euros de un fondo sectorial de protección. En el caso de tenerlo parte del dinero en el FINRA, etcétera, nos daría una cantidad un poquito adicional, ¿no? Pero sobre todo pensar desde el punto de vista de euros, que yo creo que es lo que la mayor parte de las personas tendremos, pensar que tener hasta 20.000 euros es lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? También una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es el tema de qué pasa si hubiera algún problema. Y yo creo que ahí la ayer lo explica muy claramente qué es lo que pasaría desde el punto de vista de segregación de cuentas, situaciones normales, cómo hacen cómo tienen los fondos, etcétera, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista de regulación hay que tenerlo en cuenta que está muy regulado, hay varias instituciones regulándola, lo que os decía, FCA, EFSA, la Unión Europea y CNMV. Pensar en los 20.000 euros, ¿vale? Que es algo importante, y también pensarlo desde el punto de vista del 720. ¿Por qué? Porque a partir de 50.000 euros, si tenemos más de 50.000 euros fuera, digamos, de España, tendríamos que declarar. Y al estar en Estonia, tendríamos que hacer este impuesto 720, que tampoco es que sea excesivamente complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de cómo accedemos, fijaros, tiene una sección directamente en empresas, ¿vale? Es decir, que no estamos encontrando algo que estén ocultando, que haya que rebuscarlo, etcétera, ¿no? Realmente está ahí, es una opción y yo creo que es de los pocos que nos lo están dando, ¿no? Entonces esto yo creo que hay que agradecerle, ¿no? Los datos serían del 28 de enero a los 25 lo que nos estarían pagando, ¿no? Una de las cosas que yo creo que hay que destacar es que la IDER ofrece diferentes rendimientos, dependiendo de lo que tengamos. Podemos tenerlo en libras, podemos tenerlo en dólares o podemos tenerlo en euros. Por ejemplo, 2,95% en euros, 4,45% digamos en dólares y 4,84% digamos en libras. ¿Y todo por qué? Porque el dinero que tenemos lo meten directamente en fondos del mercado monetario BlackRock, que es una de las mejores gestoras y donde más seguridad podemos tener, ¿no? También, ¿qué destacaría? Pues que actualmente está aprobado por más de 3.500 empresas, que yo creo que es un detalle importante, es decir, que no es que seamos la primera empresa donde vayamos a trabajar, sino que hay un número de empresas más o menos interesante con las que están, digamos, trabajando. También estamos hablando que es una cuenta que estaría disponible tanto para autónomos como para pymes y como grandes empresas. O sea, que es algo realmente interesante y que podemos obtener esta rentabilidad que no está nada mal realmente. Lo que antes comentaba, ¿no? Unas cosas que me pareció importante es que tiene más de 3.000 empresas, como antes veíamos, más de 3.500 empresas, y también nos aparecen las empresas con los clientes y los enlaces, ¿no? De cada una de ellas. ¿Esto por qué es importante? Porque al final te encuentras a veces gente que te está diciendo que trabaja con no sé cuántas miles de empresas, pero no aparecen los enlaces, no aparece quién está detrás. Puedes preguntarles, no puedes preguntarles y demás, ¿no? Lo que antes os comentaba, fondos monetarios de BlackRock,
con calificaciones AAA, digamos que es la más alta de todo, es decir, que estamos hablando que nuestro dinero estaría bastante, digamos, seguro. Lo que antes hablábamos, un tipo de interés al variable, al efectivo no invertido, bien, es decir, que podríamos tenerlo en un fondo de inversión o directamente podríamos dejarlo invertido en la cuenta, ¿no? La recomendación es que directamente vaya al fondo de inversión porque nos va a dar más rentabilidad, ¿no? Y es algo que, bueno, quieras o no, se nota. Desde el punto de vista de opciones, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que al final siempre se ve, ¿no? Y a veces no queda tan claro, ¿no? Porque sí que nos da la opción de abrir una cuenta, digamos, de empresas, pero también es cierto que hay determinadas industrias o determinadas empresas que consideran que tienen un alto riesgo y no nos van a permitir crear esa empresa. Por ejemplo, si nos dedicamos al tema de alcohol o contenido para adultos o criptos, o temas de gambling, etcétera, no nos van a dejar abrir la cuenta. Es decir, que tampoco hay que pensar que te dedicas al tema de criptos, por ejemplo, y que vas a poder abrir una cuenta para obtener esa remuneración ayer. No, olvídate. O sea, directamente te hacen un análisis bastante claro a qué te dedicas, a qué información tienes y directamente puede que no te admitan, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido muy curiosas, ¿no? Es como, por ejemplo, actividades basadas en temas de cash, ¿no? O sea, como que no les gusta, ¿no? O sea, como temas lavandería, restaurantes, cafés, construcción, etcétera. Es decir, que todas aquellas industrias que tengan una relación muy fuerte con tema de cash tampoco serían, digamos, interesantes. Aquí no tendríamos, digamos, esta opción, ¿no? Entonces, preguntas frecuentes, ¿no? Yo creo que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Las cuentas están para un montón de países, dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, fijaros cómo tendríamos para España, que es lo que sobre todo nos va a interesar, pero también tendríamos el Reino Unido, que actualmente no está en la Unión Europea, ¿no? Las cuentas deben tener varias condiciones de uso, lo que antes hablamos de que no tengan, estemos en esas actividades problemáticas para el ayer, pero si no tenemos ese problema podemos abrirla sin demasiados problemas, ¿no? ¿Qué necesitamos para abrir la cuenta? Necesitamos tener un código ley, que esto es algo que se puede obtener de una manera relativamente sencilla, o incluso podemos comprarlo a través de la propia Ledger, que hará de un poco de intermediario, ¿no? No es un coste realmente elevado, fijaros que estamos hablando de 48 euros al año más IVA y tampoco es una barbaridad, ¿no? Este código ley, que es importante, nos lo van a pedir si vamos a trabajar con cualquier otro banco. O sea, desde el punto de vista de inversión. Es decir, que no es algo que no nos valga por si queremos abrir una cuenta en otro lado, etcétera. No, es necesario, ¿no? También tener en cuenta que es una cuenta de empresa, es gratuita, no nos van a cobrar por abrir esta cuenta y tampoco tienen custodia ni comisiones mensuales, ¿no? Entonces yo creo que es algo a destacar cuando muchas veces nos estamos encontrando en diferentes bancos españoles que no nos damos cuenta y nos están metiendo comisiones por un lado y por otro, ¿no? Entonces yo creo que es algo para destacar, ¿no? Desde el punto de vista de acciones, también podemos comprar acciones y ETFs, entonces es algo que, pues que tienen un amplio espectro, desde Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, países bálticos, muchos valores y bueno, hablan sobre todo de eso, de unos precios sencillos, justos y claros, ¿no? Yo creo que no hay cosas muy extrañas, ¿no? Siempre hay que pensar el tema de liquidez, comprar acciones que tengan una cierta liquidez y demás para no tener sorpresas, ¿no? Pero realmente fijaros, ¿no? En el tema de ETFs, pues hay gratis, cuenta multivisa gratis, número de cuenta en dólares, en euros también gratis, custodia de valores, realmente está bastante bien desde el punto de vista de clientes, ¿no? Yo creo que es algo realmente interesante respecto a lo que tenemos, digamos, directamente en los bancos más o menos españoles. También nos aparece una comparación, ¿vale? Desde el punto de vista de opciones y, por ejemplo, pues yo qué sé, sobre todo he quitado de Giro My Investor y Scalable porque realmente no tienen para empresas, ¿no? O sea, no podemos contratar en The Giro My Investor Scalable, sí que podríamos contratar en Interactive Brokers o Ledger, es decir, que la comparación tendríamos que pensar, decir, vale, Ledger o Interactive Brokers, ¿no? Entonces, como podemos ver, tienen diferentes opciones, ¿no? Dentro de a la hora, digamos, de hacerlo. Destacaría que en el caso de Ledger el papeleo es muy corto, ¿no? Estaríamos hablando
de que en 2 o 3 días lo tendríamos. Normalmente nos van a pedir el impuesto de sociedades, el modelo 200, y con eso ya podemos abrir la cuenta. En el caso de Interactive Brokers, la cantidad de papeleos que nos van a pedir es majo, ¿no? Por poneros un poco en consideración, yo tengo una cuenta, digamos, de empresa en Interactive Broker y es un proceso que yo creo que tardé alrededor de mes y medio, ¿no? Mes y medio pegándome en inglés y con problemas, ¿no? En el caso de ayer, pues esos 2 o 3 días, depende mucho de ti y pocos papeles, modelo 200, poco más y en castellano. O sea, que eso yo creo que es algo para destacar, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que en ciertas maneras, por ejemplo, el tema de acciones en Estados Unidos o tal, pueden competir, sobre todo por el tema de cambio, el tipo de cambio que nos van a hacer de euros dólares, pero realmente por este cambio de divisa, lo que antes comentaba, este 0,35%, diferente a los 0,002% de Active Brokers y esos 2 euros, pero bueno, es una opción realmente muy competitiva contra Interactive Brokers dependiendo de la cantidad que vayas a mover. Luego hay unas cosas que me han parecido curiosas, ¿no? Que tienen una especie de, digamos, comparador, ¿no? En el que nos van a decir cuánto podríamos generar, ¿no? Fijaros, aquí estaríamos hablando que dependiendo de la cantidad de dinero que tendríamos en la cuenta, nos dirían en euros o en dólares o en libras cuánto podríamos generar, ¿no? Por ejemplo, en dólares, si alguien tuviera $1.000.000, que bienvenido sea, pues podría estar generando $44.000 anuales, ¿no? Que realmente es una leña, ¿no? Depende un poquito de la persona, cada uno lo que puede tener. He puesto varios supuestos a día de hoy, cómo estaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos 25.000 euros, que esto yo creo que muchas empresas tienen esta cuenta en tesorería, son 767 euros, que alguno dirá, ¿no es mucho? Bueno, pues los cafés de la empresa, con 100.000 euros pasamos a casi 3.000 eurillos, que alguno dirá, ¿es que no es mucho? Bueno, pues las cestas de Navidad depende de tu empresa. Y si tienes 1.000.000 de euros, ya estamos hablando de 30.000 euros. 30.000 euros, pues casi sería el coste de un trabajador medio en España. O sea, para que nos demos cuenta de que la gestión de tesorería es algo importante y por qué no. Con Ledger podemos tener esta opción de intentar sacar ese extra por nuestra tesorería. Como os decía, Ledger está promocionando, digamos, este vídeo. Hay un código en el que sería este, Ledger 5K, ¿vale? En el que sería válido solo para registrar desde el punto de vista empresarial, es decir, que si es particular tendrías otro código y tiene como ventaja es que nos ofrece 5.000 euros sin comisión de cambio de divisa, que yo creo que esto es una cosa importante. Fijaros lo que antes hablamos, que nos cobrarían un 0,35% por convertir de euros a dólares. Entonces, si queremos tener algo en dólares, podemos aprovecharnos, digamos, esta opción, ¿no? Recordaros lo de siempre, que esto no es un consejo financiero, que invertir siempre conlleva riesgos y que las inversiones pueden subir o bajar, ¿no? Y bueno, pues un poquito el descargo de responsabilidad que os aparecerá, digamos, también en la web para que podáis, digamos verlo. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya gustado cómo hago este análisis desde el punto de vista empresarial de Ledger, cómo realmente es una cuenta que me parece interesante desde el punto de vista empresarial, puede competir con Interactive Broker. El tema de hacerlo rápido, hacerlo en castellano, en el que digas, tengo un dinero que puedo obtenerlo como rentabilidad, me parece excelente. Si quieres invertir en indexados de una manera sencilla, también es una forma, algo que, pues yo qué sé, con Interactive Broker lo vas a poder hacer, pero tengo la sensación de que es más complicado, ¿no? Todo es más lioso, todo es más follón, la plataforma es relativamente complicada, la plataforma de Ledger me parece muy sencillita y bueno, desde el punto de vista empresarial, para sacar ese cash extra a nuestro dinero y cómo no poder indexarnos, yo creo que me parece una opción realmente muy buena. Y nada más, me despido y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.